¿Y esto de ayer, a qué vino? ¿A qué vino, presidente? Es que está moviéndose en la trastienda de la operación desinflamatoria. ¿A qué viene desempolvar ahora una intervención de Federico Trillo de hace 24 años? En la que el señor Trillo defendía que el delito de rebelión solo pudiera imputársele a militares que emplean las armas. ¿Qué argumentarios anda preparando el gobierno y por qué? Ayer, como usted ya sabrá, el bipartidismo recobró fuerza en el Parlamento por obra y gracia de los dos púgiles, el señor Sánchez y el señor Casado y el señor Sánchez. Esta es la pugna que interesa a ambos, con vistas a la movilización de sus electorados respectivos, y a ella se ha entregado con entusiasmo, con exageración y con brocha gorda el nuevo líder del Partido Popular, el señor Casado, cargando ayer contra Sánchez como responsable y partícipe, dijo, de un golpe de Estado. O sea que sin emplear abiertamente la palabra golpista, es eso lo que llamó al presidente Sánchez. Partícipe no deja de ser el que forma parte. Usted está ahí sentado en el banco azul gracias a los votos de los partidos independentistas. Pero ¿cómo viene aquí a hablar del Brexit cuando usted es el aliado de los que quieren romper España? ¿Usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? Lo siguiente fue que Pedro Sánchez se mostró muy ofendido, todo lo que pudo, y tirando de tono suave, para marcar así distancias con el tono que había empleado Pablo Casado, le pidió a este que rectificara sus palabras. El acusarme a mí de partícipe y responsable del golpe de Estado que se está perpetrando en nuestro país no es algo aceptable, señor Casado. Por tanto, lo que le pido, señor Casado, es que retire esa frase que lo que hace es llenar de ignominia a su grupo parlamentario. Bueno, Casado no rectificó la frase. Sánchez dijo que va a romper sus relaciones. Y por la noche ya el Palacio de la Moncloa se encargó de que todos supiésemos que ya las ha roto. La ruptura es definitiva, es decir, ruptura de relaciones. Que es algo que se dice para mostrarse aún más indignado, pero que luego en realidad nunca tiene una consecuencia práctica conocida, ¿no? Si usted lo piensa un poco, carece de sentido que dos partidos políticos como el PP y el PSOE, añorantes los dos de los años del bipartidismo, y muy relevantes los dos para la vida institucional de nuestro país, carezcan de relación alguna entre ellos. Es casi imposible que no haya relación entre el gobierno y el Partido Popular, y por tanto entre el señor Sánchez y el señor Casado. Este episodio parlamentario de ayer, por tanto, hombre, da para editorializar sobre la crispación, sobre la radicalización del PP, el aznarismo, el resto de los clásicos, pero no tiene, al menos en principio, mayor recorrido político. Ya rompió relaciones Rubalcaba con Rajoy, se lo recordaba antes, hace 5 años. Rompo relaciones con Rajoy. Y luego no solo no rompieron del todo, sino que acabaron entendiéndose mejor que nunca el señor Rubalcaba y el señor Rajoy. Por eso lo interesante de ayer no es esto, lo interesante es lo de Trillo. El presidente del gobierno remitiéndose a lo que defendía Trillo en el año 94, fíjese usted si habrá llovido, sobre el delito de rebelión y sus condiciones. En 1994, el señor Trillo, entonces diputado del Grupo Parlamentario Popular, hizo una propuesta de modificación, una enmienda de modificación en la que decía que la rebelión, que el delito de rebelión, que es inherente a un supuesto golpe de Estado, se tiene que dar por militares o por civiles armados a la orden de militares. ¿Es esta la forma que tiene el señor Sánchez de sugerir, de ir preparando el terreno, de sugerir que no cabe acusar de rebelión a Oriol Junqueras porque ni es militar, ni estaba a las órdenes de militares, ni empuñó las armas? Bueno, por ahí va la prensa catalana esta mañana, ya se lo dije también. La Vanguardia, el periódico. Sánchez sugiere que no se puede aplicar la rebelión al 1 de octubre. Bueno, dos consideraciones a este respecto. La primera, como explicó ayer el presidente Sánchez, esto es lo que propuso Trillo cuando se estaba reformando el Código Penal, debatiendo en el año 94. Pero no es lo que prosperó. Por eso en el Código Penal que está en vigor se puede acusar y procesar por un delito de rebelión a civiles, aunque no estén a las órdenes de militares. Por eso Llarena ha podido procesar a Junqueras por rebelión. Y segunda consideración, en 1994 gobernaba Felipe todavía.
Claro, a nadie, ni siquiera al señor Trillo, se le pasaba por la cabeza que las autoridades civiles urdieran desde dentro del Estado el intento de tumbar la legalidad democrática. Como el propio Pedro Sánchez explicó hace 5 meses. 5 meses, repetimos, con el anuncio de 5 meses, no 5 años. El pasado mes de mayo, al día siguiente de verse con Rajoy en la Moncloa y de reafirmar su compromiso con el 155, el líder socialista fue a Televisión Española y anunció como una gran exclusiva su propuesta de reformar el Código Penal para actualizar el delito de rebelión. Este es el pasaje de esa entrevista. En 1995 y en el 73, cuando se hablaba de rebelión, uno se imaginaba un golpe de Estado militar. Y eso era lo que planteaba el legislador entonces. Ahora estamos ante un hecho completamente distinto. Y es que responsables políticos al frente de instituciones públicas se están valiendo de esa posición para subvertir el orden constitucional. Fíjese, yo le voy a dar, digamos, una exclusiva. Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal y la vamos a presentar en el Congreso de los Diputados. Porque es evidente que el delito de rebelión, tal y como está tipificado en el año 1995, no corresponde al tipo de rebelión que se ha sufrido durante estos últimos meses. Fíjese usted qué interesante esta reflexión del presidente hace 5 meses, insisto. Interesante por 2 razones. Una, no cabe sorprenderse mucho de que Pedro Sánchez no vea correcto procesar por rebelión a Junqueras y a los demás miembros del gobierno de Cataluña, porque él ya dijo en mayo que la consideración que hoy contempla el delito de rebelión, él cree que no es aplicable a lo que se hizo, a lo que ocurrió en Cataluña. Y segunda, que precisamente por eso él cree que hay que reformar el Código Penal, para que el delito de rebelión se le pueda aplicar a aquellos que, no siendo militares, intenten subvertir la legalidad democrática. Mes y medio después de esa entrevista, contra pronóstico, Sánchez llegó a la presidencia del gobierno, aupado por su grupo parlamentario, el de Unidos Podemos, el PNV y los 2 partidos que impulsaron aquella rebelión, que es como la llamó el presidente del gobierno de hoy, Esquerra Republicana y el PDeCAT. Bueno, ahora mismo está en marcha en el Congreso una reforma del Código Penal, lo contamos ayer, que impulsa, entre otros, el PSOE, para las injurias al rey, el enaltecimiento del terrorismo y las ofensas religiosas. Lo que no consta es que haya propuesta alguna del Partido Socialista para reformar el Código Penal en esta línea que anunció en mayo su secretario general: cambiar el delito de rebelión para actualizarlo. Pedro Sánchez ha pasado así de abanderar esa reforma para adecuar el delito de rebelión a la España del siglo XXI y ante, efectivamente, hechos tan inauditos como el que ha ocurrido en nuestro país durante estos últimos meses. A evocar al Federico Trillo de hace 24 años. Esto que viene ahora no lo dijo Sánchez hace 5 meses, lo dijo hace 8 días. Nosotros no vamos a subir las cuotas mínimas a los trabajadores autónomos como consecuencia del salario mínimo interprofesional en 900. Por tanto, quítese usted esa idea de la cabeza y deje de mentir a los trabajadores autónomos. Deje de mentir a los trabajadores autónomos, le decía Sánchez a Albert Rivera semana pasada, Congreso de los Diputados. Nosotros, el gobierno, no vamos a subir la cuota de los autónomos por el salario mínimo. Quien interpretara de aquello que el gobierno no iba a subir la cuota de los autónomos en ninguna circunstancia, se equivocaba. Una cosa es que no suban la cuota mínima como consecuencia de la subida del salario mínimo y otra que no la suban. Que no la suban porque sí. Y en eso está el Ministerio de Trabajo. En fijar cuál será la cotización mínima para los autónomos, a cuánto ascenderá el rejonazo, con el argumento de que solo sacándoles más se les puede ofrecer mejores prestaciones. Bueno, nosotros creemos que los autónomos deben tener mejores prestaciones, porque tienen prestaciones insuficientes. Y las prestaciones insuficientes en un sistema de reparto se obtienen cotizando más. Lo que me parece que tendría mucho mérito es que consiguiéramos pagar mejores prestaciones teniendo menos ingresos. La ironía que hacía el secretario de Estado de la Seguridad Social, el señor Granados, anteayer. El Ministerio ha presentado varias opciones a las asociaciones de autónomos. En unas sube la base y en otras sube los tipos, pero en todas ellas el autónomo del año que viene tendría que pagar más.
incluidos los que ingresan poco y cotizan por lo mínimo. A Pablo Iglesias, guardián de las esencias del acuerdo que firmó en la Moncloa, no con el PSOE, sino con el Gobierno, se le escuchó ayer anunciar que va a hacer que el Gobierno rectifique. Y acordamos en cualquier caso que no se le podía subir ni un euro a la cuota de los autónomos. Vamos a recordar al Gobierno que esto no puede ser y creo que van a rectificar porque tenemos un acuerdo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. ¿Rectifica el Gobierno y hace rectificar a la ministra Valerio? ¿O protagoniza el Gobierno su primera enganchada con Podemos por incumplir su muy publicitado acuerdo? Continuará.